Left 4 Dead tiene una melodía bastante establecida. Apuesto que muchos seguidores de la saga tenemos muy presente este movimiento melódico. Prácticamente nos lo restriegan en la cara presentándose en la mayoría de los temas musicales del videojuego. El árbol musical de Left, como me gusta llamarlo, inicia desde el tema principal, obra con distintas frases que son extraídas y reusadas en varios temas de la saga. El compositor Mike Moraski tuvo la intención de darle una personalidad única al juego mediante su música, logrando que a través de un solo tema podamos reconocer inmediatamente este mítico juego de zombies. Este tema es una exquisita combinación de tristeza y terror. Inicia con una melodía melancólica sin muchas variaciones en la armonía que nos acostumbra a un terreno plano, con pocas sorpresas, sosteniendo un ambiente triste en una sola tonalidad. Pero este ambiente no duraría mucho, ya que es en la mitad de la obra donde nos sorprenden con alteraciones ajenas a la tonalidad, que le dan color y una personalidad tenebrosa. La primera sección tiene a La como nota principal. Esta se sostiene durante gran parte de la sección, mientras que encima de ella se construyen armonías y melodías que, al compartir esta misma nota en su escala, no desentonan. Esta nota pedal permite generar mucha tensión, nos acostumbra a un sonido específico que permite que la frase final resalte. Esta frase tiene un gran impacto al estar basada en notas ajenas a la tonalidad. De esta obra hay un par de temas que se desprenden, temas que toman una frase específica de la que se construye toda una obra musical aparte. Lo más chévere es que se desprenden una después de la otra. Ahora te darás cuenta de lo que me refiero. Tomemos la frase del tema musical que une las dos secciones principales del tema. ¿Acaso eso no te sonó familiar? El imponente sonido de los metales se dan a notar en el tema del tank. Claramente escenifican la fuerza de este infectado especial. Toma esta primera parte del tema principal con la intención de relacionar el tema con el juego y no perderlo del contexto, pero se le añade más movimientos que le dan ese toque único y reconocible al tema, descensos cromáticos que intensifican el suspenso.
Esta segunda parte tiene ese toque terrorífico que caracteriza y resalta al tema principal, pero si prestamos especial atención a esta frase, podemos reconocer otro tema en el árbol musical de Left 4 Dead. Vamos a ver, copiemos esta frase del tema del tank, lo pasamos a otro archivo y duplicamos la duración de las notas. El primer acorde lo convertimos en una blanca, el segundo y tercero en negras, los dos últimos blancas y agregamos esta redonda para darle una sensación culmine al tema. Aumentamos el tempo a 105 bits por minuto y esto sonaría así. Es así como el tema final es otro que se desprende indirectamente del tema principal. Aparte de estos dos temas, también hay otros que se desprenden de la obra principal. Y es que este tema es tan impactante que es usado en su totalidad en la música de los escenarios. Son tres los componentes de la música. Los stage tienen la característica de rehusar tanto la armonía como la melodía, dos de los tres componentes. Pero el factor diferente es el tercero, el ritmo. He ahí el darle la importancia debida a cada componente. Este ritmo sumado al particular timbre de cada instrumento permite distinguir a cada pieza. Revisemos unos cuantos temas, específicamente los que son mis preferidos. La campaña de Dead Center nos presenta el motivo principal tocado en banjo. Este instrumento tiene un timbre particular que da una sensación de soledad, y que no solo es utilizado en este tema, sino en muchos otros, y ciertamente es un instrumento que caracteriza bastante a la saga. Por otro lado, el tema de Death Toll se sostiene en los instrumentos de cuerda frotada como el violín para crear un ambiente tenso, mientras que de fondo escuchamos el llanto de la Witch que le da el toque justo de terror. El tema de Cosecha de Sangre también tiene un conjunto de cuerdas en el plano melódico, pero acompañado de agudos y constantes sonidos de piano que le dan la pizca de suspenso. Finalmente, el tema de El Sacrificio. A simple oído puede parecer distinto, pero es el mismo motivo melódico del tema principal, ejecutado con un conjunto de voces que quieren entonar la melodía pero no logran llegar a la nota. Es una ligera desafinación que genera una disonancia bastante tenebrosa, pero triste a la vez, como si fuera un lamento del más allá. Todos ya sabemos qué sucede en esta campaña y la combinación de estos sentimientos que el tema produce encajan muy bien. Es increíble la cantidad de frases reusadas en los temas. Sin duda, esto ayuda a crear una identidad al juego. El motivo melódico de Left 4 Dead está muy bien establecido y su repetición lo hace memorable. ¿Cómo no va a ser fácil de recordar si este motivo melódico es mostrado a cada momento? Antes del juego con el tema inicial, al final de este y durante el juego. Bueno, durante el juego la cosa varía un poco. Los temas de los infectados especiales son ligeramente distintos al tema principal. A pesar que algunos sí reusan frases y sí comparten recursos musicales como los movimientos cromáticos, tienen un sonido particular que alertan al jugador. Estos temas tienen la función de informar la presencia de cada infectado especial, una función más de la música en los videojuegos, la de comunicar.
Un recurso presente en estos temas es la sucesión de notas a medio tono de distancia que funcionan bien en la música de terror. Otros también se sostienen en los movimientos cromáticos para representar el terror, pero con un tempo más lento, más pesado. Otros temas también utilizan estas cortas distancias entre notas, pero tocadas a la vez, representando lo extraño, lo desconocido, sonidos incómodos sin relación entre sí. Finalmente, el llanto de la witch que siento se asemeja bastante al tema principal de la Ouija. Un motivo melódico puede abrir la puerta a un sinfín de temas musicales que, si bien no se parecen del todo entre sí, siempre tendrán alguna característica en común que los conectará y aportará la identidad del juego, logrando caracterizarlo no solo por los gráficos o la temática en sí, sino por el conjunto de sonidos y temas musicales que el videojuego abarque. No olvides que puedes apoyarme en mi página de Patreon, donde encontrarás las partituras de este y todos los videos que he realizado. Sígueme en Instagram y por supuesto suscríbete a este bonito canal. Dale like al video para posicionarlo y poder llegar a más personas. Esto fue Destripando la música de los videojuegos, yo soy Alonso y nos vemos.